Si se te mueren menos del 7% de los chicos que vas a evacuar, eso es que te ha salido bien. Es muy raro que en una evacuación o llegues un poco tarde, que ya se haya muerto algún niño, o durante la evacuación muera alguno, que es muy normal. Pero no es lo más duro, las palizas y el dolor físico, que lo es, que coño, yo ahora mismo tengo unos dolores. Si habéis escuchado esta introducción, os quiero apostar a que ya no vais a dejar de escuchar al invitado de hoy. Para mí, Antolín Pulido es el invitado que he traído al podcast que más me ha marcado, más trascendente. Y ya habéis visto el porqué en estos primeros segundos. Pero os digo que no vais a poder dejar de escuchar el resto de episodios. Ha sido torturado, ha vivido de todo por salvar niños de prostitución, de que le robaran los órganos y todo lo demás, ¿no? Había uno de vosotros, un oyente, me mandó un email y me dijo, tienes que entrevistar a esta persona. Y yo dije, bueno, a ver de quién se trata, ¿no? Y cuando topé con quién era Antolín Pulido, me di cuenta de que tenía que hacer todo lo posible para traerlo en el podcast. Antolín se merece toda la audiencia del mundo, que escuchen todas estas historias y que se lean los libros que ha escrito sobre estas experiencias que marcan tanto. Seguramente os pasará también a vosotros, pero yo lo que me he dado cuenta es que a medida que iba hablando con él ayer, que es cuando grabamos, me hizo sentir pequeño totalmente, ¿no? De decir, esta persona lo ha hecho todo por los demás. Y yo estoy aquí hablando y es lo único que hago, ¿no? Hablar y poco hacer, ¿no? Al fin y al cabo. Pero después, mirándolo en perspectiva, me di cuenta de que también tenía mucha suerte de tener una plataforma como esta, de haber construido una audiencia como esta, en la que personas que no son conocidas, pero sí se lo merecen, como es el caso de Antolín, entonces puedan venir aquí y tener la oportunidad de hablar de esta manera sin ningún tipo de director ni de nadie que nos diga esto no lo puedes decir, eso no, eso lo cortamos después y demás, ¿no? Así que lo que vais a escuchar hoy aquí va a ser toda la conversación raw, como dicen en inglés, en crudo, de lo que salió durante esta horita que estuve hablando con él y ojalá hubiera sido mucho más y en persona y todo. Normalmente a este punto de la introducción siempre os digo, acordaros de si queréis dar soporte al podcast y a la Sociedad Ninja, no sé qué, pero hoy no os voy a decir esto, bueno, lo he dicho, pero en plan mirando atrás, ¿no? Hoy os diría que si de alguna manera estabais pensando en colaborar de alguna manera, que por favor en vez de esto comprarais los libros de autopublicados de Antolín, que es el ingreso que tiene, ¿no? Y ya veréis que hablamos de estos temas dentro de la conversación también, que él no tiene ningún tipo de paga, ningún tipo de nada y se está dedicando a vender los libros, que además no lo hace a través de una página web, sino que lo hace a través de su email. Así que lógicamente voy a dejar en las notas del episodio el email a que le podáis contactar para comprar sus libros y darle soporte y demás. Además, como veréis, todo esto que él comenta, las ventas de estos libros después las utilice para comprar flores, para demás. Bueno, no me quiero adelantar porque la conversación de hoy con este invitado tan especial, con esta historia tan increíble, os va a dar que pensar, ¿no? Así que, sin haceros esperar más, sé que algunos ya habréis tirado hacia adelante después de escuchar esa pequeña introducción y diréis, no quiero escuchar hablar al calvo, ponme directamente a Antolín, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Sea como sea, os doy la bienvenida a este podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Veo que vas con el uniforme y demás. Vi justamente esa entrevista que te hicieron en la televisión china, ¿no? Que llevabas
¿cómo se llaman? Las placas Sí, estas que tienen... las placas de perro llaman. Sí, La traducción son las chapas. las chapas, claro. Y supongo que irá un poco en la misma línea que estés con uniforme, ¿no? Que llevas tanto Eh, tiempo en... no sé cómo llamarlo, en el pie del cañón, que se te hace raro vestir de otra forma o no llevar esos complementos, ¿no? pues, es más sencillo que todo eso. Es que no tengo otra ropa. Vale, vale. Es decir, es una ropa que dura muchísimo. Ujú. Por ejemplo, esta camisa es del ejército de Angola y tiene por lo menos 17 años, por, Wow. por ejemplo, la que tengo. Es decir, es una... eh, como duran tanto y tengo muy poca ropa, siempre tengo que ir a un sitio y otro con la mochila. Ujú. Por eso tengo un fondo de armario muy pobre. Claro, muy pobre, pero muy rico a la vez porque dices que dura mucho, ¿no? Entonces, Sí, dura mucho y además tienen un sentido de cariño, ¿no? Porque claro. muchas veces las insignias que llevo las llevo en honor a gente que ya no está, Ujú. murió o en combate o en misiones o demás y fueron y para mí es una manera de recordarlos todos los días, ¿no? Claro. Eh, entonces son las insignias que son mías, me la han dado para algunas misiones que hemos hecho con los cascos azules, porque yo tenía que tener un grado militar, el cual cualquier persona que tiene una titulación tiene un grado militar, eso la Ujú. gente no lo sabe. Ah, sí. En España también, ¿eh? Ujú. En España, en la reserva, si tú tienes dos licenciaturas, tienes un grado militar que no alto, aunque sea en la reserva, ¿no? Y yo, como hice 3 carreras en Cuba, me dieron el grado de mayor, porque no existe allí de comandante, solamente comandante en jefe, y como no en zona OTAN o zona de, de África, eh, me dieron el grado de comandante porque era un símil y me mandaron chapitas y cosas Ujú. para tenerlas, para que se notara quién era el jefe y a quién tenían que matar primero. Vale, ostras, sí, poniéndolo así. Sí. Ahora que mencionas a Cuba, me va muy bien para hilarlo y poner un poco en orden cronológico, ¿no? Porque entiendo, corrígeme si me equivoco, que es a partir de estar en Cuba que entonces empieza toda esta vida de aventuras, para llamarla así, que tienes, ¿no? Porque al principio estabas en España, después te fuiste a Cuba Sí, por temas de pobreza. Si nos puedes explicar un poco. no fue por temas más políticos que de pobreza. Yo nací en una familia muy pobre. Cuando digo pobre es pobre, de la que pasan hambre. De hecho, yo nací en una chabola, en un huerto, no propio, sino del señorito, en la Castilla profunda, al lado de Talavera, de la Reina, que yo la llamo del Tajo porque se llamó así durante la República durante 2 meses nada más. Y, y éramos familia de perdedores. Mis padres no estaban metidos en política, sí mis abuelos. Y lo pasamos mal, lo pasamos muy mal. De hecho, a nosotros no nos dejaban ir a colegios nacionales. A una prima mía la mataron después de violarla, de Fuerza Nueva. Y cuando yo tenía 8 años, pues me pegaron una paliza en el cuartel de la Guardia Civil de Talavera la Reina. Eso, y con la mujer de mi padrino era de la Falange y nos dijo que estábamos en las listas de que nos iban a matar. Y esto todavía no había muerto Franco, ¿eh? Y nos fuimos de España a una especie de exilio, un exilio muy especial, pero un exilio. Francia, México y México volvimos a España. Cuando volvimos a España, Franco ya había muerto y de pronto me encuentro que hay un rey
yo no entendía nada, y una democracia muy rara, y los mismos ministros de Franco, es decir, estaba Martín Villa, que era un asesino, criminal, Fraga Iribarne, el ministro de Franco, estaban en el Congreso, no entendí nada, sigo sin entender. Estamos muchos igual, supongo. Sí, sí, no, Sí. no, sigo sin entender. Toda Europa ha tenido su revolución, su forma y demás, y aquí se llamaron, no sé, transición la llamaron, ¿no? Y yo me fui. De hecho, quería estudiar, aquí no podía estudiar. Aquí tenía que tener plata, poca, aunque fuera poca, pero algo tenía que tener, aunque te dieran una beca o demás. Y a mí sí que me iban a dar beca porque era, bueno, no es que fuera buen estudiante porque yo era el rey de los cinco, pero Yo también, me siento identificado con esto. yo era el rey de los cinco, pero como no tenía que estudiar mucho, pues aprobaba. Y me fui, me dijeron, oye, ¿por qué no te vas a Cuba? Que en Cuba puedes estudiar lo que te dé la gana. Y ya me fui, me marché a No fue Cuba. ningún problema para comprar billete, para llegar ahí, porque no sé No, cómo no, no, estaba no, Cuba en porque esa época. el partido, no, eso Vale. me lo pagó el Partido Comunista Cubano. Ah, caray, Y ¿les contactaste o algo así? ¿Le sí, 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 comentaste? a través Caray. del PC, antes era así. Entonces me mandaron a la isla, lo que ahora se llama Isla de la Juventud, Ujú. que es donde van todas las personas que van extranjeras que van a estudiar a Cuba, sobre todo africanos y latinoamericanos que van a estudiar normalmente medicinas o alguna ingeniería, y me llevaron allí. Y yo allí me enamoré de una que ya iba a terminar medicina, de una chica, y dije que no estudiaba, que estaba enamorado. Nos quedamos preñados, ella era chilena, quiso ir a ver a su madre para que le viera la trípita y la guata, como dicen allí, y solamente tenía de familia su madre, viva. Y era lo último de Pinochet, no teníamos mucho miedo de que le pasara algo, pero sí que la pasó. Cuando llegó a Chile, desapareció. Y la estuve buscando muchísimos años. Ujú. Y para Claro, saber, desapareció embarazada, ¿no? Entonces. embarazada, sí. Y Wow. la busqué no más, no a ella, porque a ella sabía que seguro que la habían matado, sino que muchas veces las dejaban parir para entregar a esos niños a familias militares que no podían tener hijos, ¿no? Y estuve buscando a mi hija, Jimena, que se iba a llamar como la madre, hasta hace 2 años, 2 años y algo, que ya el que las tiró con el helicóptero al mar lo dijo, y qué día, y coincidía una mujer embarazada tal día, coincidía que la tiró al mar. Y esa desaparición de esa persona me hizo una persona muy implicada, ¿no? Y muy rabiosa y con mucha ira, que quería matar a todos los fascistas del mundo. Wow. Pero luego se me fue calmando la ira, que es malísima. Y bueno, empecé como brigadista. Primero, no era brigadista, empecé como miliciano cuando la revolución en Nicaragua. ¿Me Eh, puedes, que, me puedes comentar qué significan estos sí, términos para miliciano, los que no brigadista. estamos en la jerga militar A y demás? ver, miliciano es que tú estás dentro de un ejército o Vale. de un ejército que puede ser revolucionario, puede ser, pero eso es un ejército regular, es decir, Ujú. igualizado. Y brigadista es que es decir, vas por tu cuenta. Ujú. En España esas dos diferencias es muy difícil porque la traducción es rara y en España vinieron las brigadas internacionales y se metieron dentro de un ejército. Pero eran unas brigadas que al principio eran casi al margen del ejército, pero Ujú. al final las incrustaron dentro del ejército. Yo no, con el ejército nunca he tenido buena relación, de hecho no hice ni el servicio militar, bueno, hice
2 meses de servicio militar aquí en España, porque llegué 2 años tarde. Y cuando me vieron mi historial de que ya había estado en varias guerras y demás, y los militares, los oficiales militares eran los mismos franquistas que hacía unos años, eran los mismos, y disparé a un teniente, pues yo estaba de guardia y le disparé y ya me echaron. Wow. Bueno, como si esto no fuera motivo suficiente para echarte, ¿no? Es que disparar a alguien o así. No, yo, santo y seña, me dijo, Claro. me cago en tu puta madre, estaba borracho y le disparé a 1 metro, es decir, tampoco le Sí. disparé a dar. Ah, vale, Tampoco que lo soy... hiciste en plan cuidado con quien te metes un poco o así, ¿no? Un No, poco... no, yo hice lo que tenía que hacer. Yo Claro. estaba de centinela y me dijeron, tienes que disparar a la gente que Vale, no te diga el santo y seña, pues yo lo hice. claro. Que lo hice con un oficial, bueno, pues me daba igual. Yo lo que quería es que me echaran y me echaron. Me fui. Pero digamos que entonces siempre has estado en temas de, bueno, haciendo misiones y de todo Sí, tipo, ¿no? ¿Te encontraste tú de algún modo de forma orgánica en esto o se te medio forzó a entrar de alguna manera en algún... no, fue algo que fue llegando de a poco. Vale. Ujú. Primero porque creíamos, a ver, la cosa inteligente, si eres una persona homo sapiens sapiens de verdad, tienes que estar un año o 2 años como brigadista, en un comando o fuera de un comando, etcétera, ¿no? Obligadista Ya, es que tienes que estar sí o sí, ¿no? Supongo. de brigadista es que tú quieres, vas voluntario, Ah, es vale, decir, de acuerdo. que quieres. Es decir, Ujú, yo siempre he sido voluntario, siempre. ujú, Y lo que pasa que el tiempo me ha ido enfocando más hacia un área en concreto de intervención que siempre han sido los niños, y sobre todo ujú. el tráfico de órganos de niños Wow. y sacar a niños esclavos, ¿no? De sus zonas. Ese ha sido el área que más he intervenido, con niños soldados, etcétera. Aunque he intervenido en muchas más, el Ujú, intercambio de prisioneros, bueno, de muchas maneras. Lo que pasa es que yo siempre fui a mi aire y hicimos hubo un congreso de antiguos brigadistas internacionales en Cuba, que todavía estaban vivos, había muchísimos vivos. En España no existía la memoria histórica, bueno, como ahora, más o menos. sí. No, antes había más que ahora. Yo recuerdo que cuando murió Franco, cerca de Talavera, fuimos con unas palas y un pico y unas palas y empezamos a sacar a los muertos. Y nadie nos dijo nada. Bueno, de hecho, pasó la Guardia Civil, dijo que qué hacíamos y le dijimos que hacíamos lo que nos salía de los mismos, y desenterrando a nuestros familiares. Se callaron y se fueron. Lo Claro. que pasa es que España, después del 23F, ya no existió. Entonces ya todas las libertades, toda la historia, ya éramos europeos, ya estaba el pescado vendido a Estados Ujú, Unidos, y para eso llegó el gran ladrón y vendedor de España, que fue Felipe González, y aparte de asesino. Y eso te tiras de fuera, luego llegas a España y de eso no se habla. ujú. Y pasó, ya te digo que pasó así. Yo fui normalmente, bueno, vamos a hacer como hicieron los brigadistas, ¿no? Pero no vamos a estar vamos a hacer una asociación. Hicimos una especie de asociación de jóvenes. Quebec nos dejó, estaba por entonces por las primeras elecciones para intentar salir de Canadá, y Quebec nos dio un chance, nos dio apoyo, el gobierno de Quebec, e incluso en la ville de Quebec, no la capital, pero vamos, la capital de Quebecois, pues ahí teníamos nuestra asociación inexistente. Ujú.
Explico esto. Era inexistente porque nosotros no reivindicábamos nada, ni hacíamos nada. Y entonces lo que teníamos, nuestra fuerza era que no existíamos. Nosotros llegábamos, hacíamos la misión y nos íbamos. Nos reivindicábamos quién éramos, no decíamos nada a nivel político, nadie sabía nada de nosotros. Sí lo sabían los cascos azules, por eso tuvimos algunas filtraciones, porque los cascos azules son una mierda, si se puede decir, y además son parte de una mafia increíble que tiene que ver con el tráfico de niños, con el tráfico sexual de niños, el tema de drogas y entre otras muchas cosas variopintas y multicolores que tienen los cascos azules. No todos, pero sí la gran mayoría. ¿Es algo como individual? ¿Te refieres que a lo mejor los cascos azules dentro hay grupitos que se salen No, de...? dentro son la gran mayoría. Donde hay militares hay prostitución y donde hay prostitución infantil, sobre todo en las zonas donde cuando hay guerras. Cuando hay guerras siempre, es decir, la persona perdedora de una guerra siempre es la misma, es una niña. No sé cómo se llama, pero es esa, siempre la perdedora de cualquier guerra, de cualquier sitio, ¿no? Y la persona más pobre del mundo es una niña africana, es decir, es así. Y los cascos azules no van a ser menos, es decir, siempre llevaban, en algunos sitios llevan sus propias prostitutas con sus propias drogas y en otros sitios pues toman las drogas de allí y demás. El caso más bestia ha sido Haití hace poco, después del terremoto, después del maremoto y después de que bueno, tenían prostíbulos suyos, ponían ellos mismos los cascos azules. Pero había otros cascos azules que sí nos llamaban porque ellos no pueden salir de la zona verde, que es de la zona verde, se llama la zona que no es hostil y la tienen bastante controlada, y no podían salir pues a evacuar niños o a recoger gente. Entonces nos llamaban a nosotros y nosotros íbamos. Íbamos como un comando aparte, teníamos plata, nunca cogimos dinero de ningún sitio, porque artistas canadienses nos dieron bastante dinero siempre. Puedo decir uno porque ya se ha muerto, que es Leonard Cohen, es decir, y aun siendo judío, nos dio mucho dinero para sacar gente de Palestina y demás. Y nunca nos faltó dinero para comprar buenos carros porque teníamos que sacarlos y armas, porque teníamos que ir armados en muchas misiones, bueno, casi todas. Entonces, Sí, mi manera de entenderlo es que teníais como esa especie de grupo militar independiente subvencionado por Quebec, y estos artistas y demás, y entonces lo que hacíais, aparte de no decir que estabais bajo ningún nombre político ni nada de esto, era que vuestra motivación era salvar a estos niños. sí. Vale. Nosotros teníamos varias fuentes de información, Cascos Azules y Amnistía Internacional. Por Amnistía Internacional con todo lo que se puede decir de Amnistía. Pero hay gente dentro de Amnistía que nos daban buena información, muy buena información, y nos situaba en latitud, longitud, para que podíamos ir si podíamos hacer algo. Y con eso hemos trabajado también con ONGs locales y demás. Y nosotros lo que hacíamos era, tuvimos una buena formación, porque muchos de la gente, incluso algunos por ejemplo, mi brigada éramos 22. Yo soy el único que queda vivo. Los demás murieron o en misiones o quitándose la vida. Y la cosa está de que normalmente se hacer misiones durante 2, 3 años como mucho. Y nosotros íbamos a hacer eso. Yo, joven, lo íbamos a dejar esto el último, pero no hubo un recambio generacional. No se implicaron jóvenes nuevos. Entonces tuvimos que seguir y seguir y seguir. ¿Y cómo ibas a decir que no sacar a 25 niños o 40 en Sarajevo cuando estuve? ¿O cómo vas a decir que no, no? Entonces sigues hasta que ya quedas tú. Yo la última
hace 5 años pisé una mina con el coche, una mina antipersona, ya había pisado varias con el carro, salí volando y una bala que tenía en el cuello que no se movía, de hace años se empezó a mover. Por eso tuve que dejar yo ya las misiones y sobre todo porque ya sí hay un cambio generacional, hay gente joven que están haciendo misiones y eso sí, incrustados. Ellos sí que están incrustados en algún ejército, como el ejército kurdo, por ejemplo. Hay brigadistas españoles dentro del ejército kurdo luchando contra ISIS, por ejemplo. Claro, claro, me salen un montón de preguntas ya, ¿no? Con esto. Para los que nos escuchen, cuando has mencionado lo de la bala, por ejemplo, se pensarán que es de las pocas cosas, pero ni mucho menos, ¿no? Tú has tenido todo tipo de torturas, Sí, Sí. bueno, de hecho ahora mismo yo he estado secuestrado varias veces, la más dura fue en Colombia, estábamos con el tema yo estaba investigando el tema de tráfico de órganos de niños porque habían desaparecido 30 niños en un solo lugar y normalmente eso era tráfico de órganos y nos pillaron los paramilitares que era quien lo llevaba y mataron a todo mi comando, menos a Marta y a mí, a los dos españoles nos dejaron vivos y nos torturaron, nos rompieron todos los huesos sabidos y por haber. De hecho, ahora mismo me tienen que operar de las manos porque tengo dedo gatillo o algo así se dice, que si le cierro no lo puedo abrir, pero tengo chapas por todos los sitios. De hecho, tengo metralla todavía dentro del cuerpo que no me la iban a quitar, como esta bala no me la iban a quitar porque se quedó ahí y era una bala rebotada. Y lo malo de esta bala que creíamos que era antiblindaje, ¿no? Y las balas antiblindaje llevan un poco de uranio empobrecido. Entonces, digo, si me la sacan y tiene uranio, la voy a palmar. Y me dio mucho miedo y eso fue lo que hizo que yo me convirtiera en escritor. Es decir, me dio miedo de que me iba a morir a los 3 meses que me iban a operar y escribí La memoria de los nadie, que son parte de estas misiones, una trilogía, 3 libros escribí y me operaron, no fue para nada, fue sencillo, me operaron en Albacete, fue muy fácil y yo seguí escribiendo sin parar. Ya me lo habían advertido, tuve de profesora a don Mario Benedetti en Pedagogía de la Comunicación en Cuba, una de las carreras que hice, y me dijo, Diego, bueno, yo allí me llamaba Diego, nadie en Cuba tenía un nombre de verdad, tenía otros nombres y tenía Eliges ahí tu papeles. identidad, ¿no? Un Sí, poco. incluso, bueno, y luego he tenido 50.000 nombres porque cuando trabajábamos con cascos azules nos pasaban los pasaportes azules también, con otros nombres, ¿no? Y entonces me llamaba Diego. Diego Portuga me llamaba mucho tiempo. Y me dijo, un día vas a empezar a escribir y no vas a parar. Pues es así fue. Hace 5 años empecé a escribir y ya tengo 18 libros publicados. Eso iba a comentar porque aunque habré ya comentado los libros en la introducción en diferido antes de empezar con la entrevista y los cortes de la charla, claro, 5 años, 18 libros es como un no descansar, ¿no? ¿O qué? Esos publicados, Sí. no, he escrito más. Es un no parar, es decir, no tienes tantas, porque esos 3 libros primeros eran fundamentales, era muy fácil escribirlos, era solamente recordar, llorar y escribir, no hubo más. Creo que en el momento de repasar tus memorias, tus libros y demás, debes entrar en más de un lloro, ¿no? Porque con todo lo que has vivido y demás. Yo he llorado he llorado, yo creo que me pasé los 3 meses llorando, según escribía. Ni comía, es decir, hice 900 páginas en 3 meses y sobre todo
hice algo que no debía hacer porque dijimos que no íbamos a aparecer, eso se iba a quedar en el olvido, pero como quedaba yo solo vivo, es decir, quería hacer un homenaje a mis compañeros, a mis brigadistas, ¿no? Porque a mí casi siempre me tocó ser jefe de misión. Me llamaban comandante y no lo era, luego sí que lo fui, pero eh, quería escribirlos para recordarlos, recordar esos nadie, ¿no? Y ahí empecé a escribir y luego empecé a escribir libros de que había mucha gente, porque todo el mundo sabía que yo iba a ser escritor menos yo. Yo no sabía que iba a ser escritor. No, en serio, no. No era algo, yo escribía porque me salía, pero no era algo que me gustara. Me gustaba más trabajar con las manos y pintar o yo qué sé. Y he hecho los libros que dije que iba a hacer, pues de libros que no existían y que yo, a Marta, que fue la que estuvo secuestrada conmigo durante unos 10 días, yo es que no recuerdo ese secuestro de Colombia. Claro, seguro que el tiempo se te va de la cabeza en No, es esos que momentos. ese tiempo mi cabeza para solucionarlo, para no volverme más loco de lo que volví, porque ten en cuenta que, que fue un machaque. Yo recuerdo algo de las palizas, poco, de hecho no tengo dientes, los pocos que tenía lo perdí la última vez que pisé la mina. Y no solamente no tengo dientes, sino tengo las piernas, los riñones, me violaron con un palo. Lo sé porque en Cuba me sacaron las astillas, porque en España no. Es que es una historia un poco larga. Nos dejaron porque creían que estábamos muertos, pasaron las FARC porque por la zona de Pereira es una zona de cafetales y en Colombia la zona de cafetales son paramilitares y la zona de alta montaña es guerrilla, más o menos. Pero pasaron por allí, nos vieron que estábamos vivos y nos llevaron a una aldea. Al ver nuestros pasaportes españoles, llamaron a la embajada y el señor embajador estaba de putas en Barranquilla y no quiso saber nada de nosotros. Como vieron que teníamos salida de Cuba, llamaron a Cuba y el primer avión de Cubana de Aviación le medicalizaron rápido y nos llevaron a Cuba y nos reconstruyeron. Porque yo tenía todos los dedos, bueno, uno para allá, otro para acá, Wow. solamente veía por un ojo. Bueno, fue Sí, un desastre. seguramente tanto a mí como los que nos escuchan ya dicen, ostras, es que no me lo puedo creer. Tú que lo has vivido, no hay ningún momento que cuando estás sintiendo todo esto, ya sea durante la tortura o después, que pienses, no voy nunca más en misiones. O eso nunca se te pasó por la cabeza. No, eso lo digo en todas. Eso lo digo en todas, incluso saliendo bien. Pero es que saliendo bien tengo que puntualizarlo. Es decir, si se te mueren menos del 7% de los chicos que vas a evacuar, eso es que te ha salido bien. Es muy raro que en una evacuación o llegues un poco tarde, que ya se haya muerto algún niño, o durante la evacuación muera alguno, que es muy normal. Pero no es lo más duro, las palizas y el dolor físico, que lo es, que coño, yo ahora mismo tengo unos dolores, tengo que dormir toda la noche con un respirador porque me explotó una bomba de fósforo blanco, por cierto, española, y me fastidió y tengo que dormir con una mascarilla y tengo, bueno, pues las cosas de la edad más las cosas de las hostias que me han dado, ¿no? No, pero no es lo peor. Lo peor es cuando, si eres jefe de misión, vas a hacer triaje. Triaje es que llegas con unas cartulinas de varios colores y a los que están muertos le pones el color negro y a los que le vas poniendo le pones el rojo, el amarillo, demás, para cuando vengan los médicos que vayan directamente a los heridos, ¿no? Y dejen a los muertos. Lo peor es cuando tienes que elegir, decir, tienes logística para evacuar a 20 niños o 20 adultos y hay 40 y tienes que dejar a 20. Y dejar a 20 ya sabes que los van a matar, ¿no? Y tú junto al médico
tienes que elegir, y tienes que elegir algo antinatura, que es porque normalmente tú elegirías a los más débiles, ¿no? Para evacuarlos. Sin embargo, tienes que elegir a los más fuertes, porque los débiles se te mueren por el camino. Wow. Entonces tienes que elegir a los más fuertes. Y niños fuertes que seguro que se mueren por el camino, y si te están persiguiendo no puedes parar. Entonces lo que haces es los tapas a los demás niños o demás, te pones atrás de la caravana, el último cerrando la caravana, y les pones una manta al niño y le tiras al muerto por la ventana. Le tiras. Tienes que hacer eso, ¿no? Tampoco te vas o si vas en una canoa por el Amazonas, cuando estuvimos en el Alto con perdón, es que la boca se me va. Esto de, Tranquilo, estar, de tranquilo. no tener dientes es complicado, y Tranquilo. sobre todo... Esto es una charla al natural. O sea, yo también estoy aquí bebiendo agua, así que los dos estamos Sí, en el Alto Orinoco estuve un tiempo. Y de hecho he escrito un libro sobre una tribu de allí, que los debo la vida porque tuve dengue y ellos me salvaron. Y he escrito, por eso escribo libros de gente que me lo pidió. Que Marta me pidió que escribieran cuentos de niñas enamoradas de niñas. Porque entonces no había eso, ¿no? Y lo he escrito cuentos de niñas enamoradas de niñas, porque normalmente eran lesbianas ya con 16, 18, ya quería de niñas pequeñas, ¿no? Por ejemplo. Y la resistencia, pues meto a personajes que he querido muchísimo en España, pues como Josefina Samper, por ejemplo, que es Josefina Samper no es la mujer de Marcelino Camacho, sino Marcelino Camacho era el marido de Josefina Samper para mí. Y he estado muchas veces en Carabanchel, en su casa, tomando café. Por cierto, lo hacía muy malo. Y nunca se lo dije. Y teníamos cosas muy en común, como el cariño de Orán, porque ella vivió en Orán. Ella es parte de la historia de España. El Stambrook, que fue el último barco que salió de Alicante, fue a parar a Orán. No le dejaron entrar al puerto, solamente a las mujeres y a los niños, y a los hombres los dejaron dentro. Y ella era una niña, era pequeña, y se iba con su padre con una barquita a echarlos a los que estaban en Stambrook, los republicanos españoles, un poco de fruta que habían recogido y cosas así, ¿no? Entonces seguí escribiendo, ¿no? Pues, los indios Yanomamis, pues escribió una historia de un francotirador que se fue a vivir al lado de los indios Yanomamis, ¿no? Ese francotirador no puedo ser yo porque yo soy malísimo disparando. Y has comentado esa vez que disparaste a 1 metro. Seguro que querías Sí. disparar de verdad y fallaste, ¿no? No. Le tenía cerca y con un cermen no fallabas. Es No broma, falla. es broma, es broma. En estos libros entiendo que son autopublicados, ¿no? Porque debes contar algunas historias que seguramente ciertas editoriales no te dejarían publicar o que llegar a todos los públicos, ¿no? A ver, hay una frase que dicen que eres tan grande como el enemigo que tienes, ¿no? Yo tengo que ser la hostia. Intenté, cuando hice la trilogía, dije, pues es fácil, lo mando a una editorial y todas me dijeron que sí, si quitaba esto y esto, ¿no? Si quitaba a Billy el Niño, porque yo por desgracia lo conocí cuando tenía 16 años, un 1 de mayo, en los bajos de la Dirección General de Seguridad de Madrid, donde los demás ven la Nochevieja, el don, yo miro abajo porque me metieron abajo en los sótanos. Que no era malo los sótanos, lo peor es si te subían arriba y te abrían la ventana para decirte vamos a torturar, saltar si quieres matarte, ¿no? O te tiraban de estas. Y yo además yo publiqué por internet la dirección de Billy el Niño, y fue que dio la dirección al periodista que fue a decirle, y salió en televisión, ¿no? Y demás, porque yo le tenía un odio
ancestral por el miedo que me hizo pasar, no por las hostias que me dieron. Pero sobre todo lo que querían es que no pusiera que vi armamento español en las zonas de conflicto. Entonces dije que para nada. Y de pronto se complicó todo. Es decir, Cable me vetó absolutamente en todas sus cadenas de radio, televisión y demás, A3 Media, Prisa, Alfaguara, Tusquets, es decir, editoriales y demás. Entonces dije, joder, y tampoco digo tanto, si esto lo ve todo el mundo. Es decir, los CEDMES que se ven, los CEDMES que se quitaron del ejército español han terminado, la mayoría en África, y es el rey de España el que vendía a Arabia Saudí todo el armamento, que parte del armamento, es decir, la bala que tenía en el cuello no era española, pero la que me jodió toda la pierna sí que era española, de Santa Bárbara, Toledo, encima era de mi tierra. Es decir, y no pude hacerlo, no pude editarlo. Entonces pedí a una asociación chilena-argentina de lesbianas, en este caso, que existía, y ellas me sacaron la primera edición del primer libro. Como era una trilogía, me lo sacaron. ¿Dónde? En Alemania, que es muchísimo más barato que en España. España es carísimo publicar un libro. En Polonia es 5 o 6 veces más barato que en España, ¿no? Eso sí, tuve que aprender a maquetar, a hacer dibujos, a hacer portadas, a hacer todo. Y entonces con lo que saqué del primer libro fui sacando el segundo y así he ido haciéndolo. ¿Es como una autopublicación? Sí, pero ya incluso ya hay algunas editoriales que sí que dicen que quieren y ya no, soy yo el que no quiero, porque quiero presentarlo donde quiera, sin tener que pedir permiso a nadie, y si me voy a una casa ocupa a presentar mis libros, pues me voy a la casa ocupa o me voy a una biblioteca, elijo yo cómo. Lo único que eso sí, tengo que mandar por correo yo mismo y tengo que Claro. hacerlo todo, Te, pero te no debe me importa. ocupar, te debe ocupar parte del día, ¿no? Porque entiendo que lo administras tú a través para comprarte Todo. los libros que te mandan un email Un o... email y quiero tal libro, Ujú. pero no solamente eso. Para mí lo fundamental no era, bueno, sí es fundamental que me lo compren si quieren comprármelo, pero todos mis libros te los puedes descargar gratis. Es decir, no sé si lo sabes, que No lo sabía. todos mis libros están colgados en mi página y te los puedes descargar gratis en Es- PDF. Estoy seguro que más de una persona, si no la mayoría, los que no lo han comprado y lo descargan gratis, dicen lo compro igualmente en físico, ¿no? Sí, sí. Mira, yo no tengo casa. Esta casa me la han dejado. Es decir, yo no, yo he estado viviendo incluso en la calle. Yo no tengo un duro, no tengo ninguna paga, porque como siempre he estado voluntario, no, y quien firmó con los cajos azules que todos los brigadistas, cada país iba a solucionar lo suyo cuando tuviéramos un accidente o tuviéramos que jubilarnos o alguna cosa. Felipe González lo firmó y luego Aznar también lo firmó, pero a la hora de la verdad que quedo yo solo. No hay más en España, soy solo. Pues no tengo paga y yo vivo gracias a los amigos, porque lo que saco de los libros lo invierto en memoria histórica, es decir, en flores, en placas para poner en sitios donde no con nadie. Pero yo no tendría dinero para comprar mis libros, aunque son baratitos, son 12 euros, algunos con envío incluido. Y eso sí, un billete de la República en cada libro. ¿Ah, sí? Sí, porque mi abuelo recogió durante todo el tiempo, cuando iban entrando las tropas, los billetes que iba la gente tirando. Y era también era el cartero del pueblo. Entonces tengo un montón, guardo un montón de billetes que ya me quedan muy pocos, pero un montón de sellos que me quedan muchísimos. Y me dijo, como él sí sabía que yo iba a ser escritor, menos yo, me dijo, lo metes en cada uno de tus libros. Y yo le dije, vale, va.
y dice, esa es tu herencia. Me quedan muy pocos billetes, me quedarán unos 100, una cosa así, pero sellos me quedan muchísimos. Y en todos mis libros van un billete y un sello de la República. Eso... A ver cuánta gente podemos mover. Ya lo habré comentado también en la introducción. Pero espero que tengas un montón más de correos después de publicar Sí, ¿no? este episodio. No, hay gente que además me compra libros y luego me paga lo que les da la gana, es decir, que me pagan algo más. Hay otra gente que no me los compra y directamente me ha dado dinero, por eso te digo que, y sin embargo hay gente que no puede, que literalmente no puede. Y coño, son 18 libros, una pasta. Hay algunos libros que son para mí la literatura no es tan importante como el mensaje, pero luego me han dicho que están bien, que están bien escritos. De hecho, yo cuando hice Isla Resistencia, que fue lo siguiente que hice después de la trilogía, en la trilogía es todo verdad, menos el último capítulo del tercer libro, que lo pone. Este capítulo es mentira, no es cierto, o algo así lo pone, y hice una novela bonita para reconfortarme con el mundo, ¿no? Y resulta que hice una novela, yo no sabía que sabía hacer novelas. Y La Resistencia además tiene un club de fans, que es la vida de unos abueletes que se hacen anarquistas a los 80 años y empiezan a conocer el sexo, la vida, la poesía de Miguel Hernández, etcétera, ¿no? En un pueblecito de Cuenca. Entonces, cada libro tiene su historia, ¿no? Y de cada sitio. He escrito, el último que he escrito aquí, porque yo vivo en Vallecas ahora, en Madrid, y he escrito la historia de amor de un chico y una chica que viven uno a un lado de la M30, que es la carretera de circunvalación de Madrid, a un lado de Vallecas y los otros al lado chico de Vallecas, la chica. ¿Qué tiene de eso de particular? Bueno, pues que te habla de esas diferencias que hay y sigue habiendo, pero sobre todo que son down. Y que luchan y son fajadores y luchan y combaten para poder votar, porque hasta hace 2 años no podían votar. Entonces, y sé que ese libro es bueno porque la Asociación de Down de España me ha dicho que no le quiere, no le quiere, además se le he regalado para que le ha dicho que no, que esa visión tan combativa de los niños, digo, no, es que no son niños, tienen 20 y tantos años, es que eso de niños vamos a dejarlo, ¿no? Entonces, esos libros, ya te digo, son libros multicolores, hay casi de todo, y lo importante para mí era que la gente lo leyera, por eso lo he puesto. Ninguna editorial me dejaría ponerlos gratis, y además no tienes que poner ninguna clave ni ninguna historia. Entras en la página, lo pinchas, lo descargas y ya está. Con tantos años de emisiones y ahora también estos últimos años de escribir y demás, ¿crees que a alguno de los niños rescatados les ha llegado alguno de estos libros en sus manos o así? Espero que no. Vale. Y te explico. Yo normalmente hacíamos un seguimiento, no los que hacíamos, los que íbamos, los brigadistas hacíamos la acción y desaparecíamos. No queríamos un componente paternalista en Emocional, ello, sí. emocional, paternalista, no queríamos eso porque sabíamos que no era positivo. Siempre los dejábamos en zona no hostil, además en zonas incluso religiosos, que tenían internados y demás. Nosotros teníamos un mapeo de toda África, mi zona era África y Latinoamérica, ¿no? Y yo tenía un mapeo de zona donde nos podían dar cobijo, donde podíamos meter tantos niños y tal, del mapa de África y de Latinoamérica, ¿no? Y ahí lo hacíamos. El seguimiento no lo hacíamos nosotros, lo hacían ya personas locales, ¿no? de esa zona. Yo espero que para ellos fuéramos una pesadilla rara
porque claro, cuando íbamos a sacarlos, ellos no sabían. Nosotros íbamos, pensaban que éramos otros blanquitos más que robaban, porque entre los capos se roban a los esclavos, unos a otros. Entonces podíamos ser unos más, ¿no? Y aunque nuestro traductor le explicara que no, que no, que no, los niños, había algunos que se defendían y no querían salir de allí, ¿no? Y teníamos que entrarlos a leches, al Toyota, y luego hacerlo. Yo espero que no, no me recuerden así unos, nada, que no recuerden nada. Sé que sé de la vida de algunos, bueno, es que ya están casados, tienen hijos, y son, bueno, a ver, ha habido con algunos que, porque se está a punto de morir y bueno, lo hemos pasado muy mal con algunos niños y niñas, y sí que he tenido un seguimiento, pero un seguimiento a través de terceros, ¿no? Y sé que de alguna que es peluquera y uno hace ventanas en su país. Sí, sí, sí lo sé. Y por desgracia sé de dos que murieron en un cayuco intentando llegar a Canarias, por ejemplo. Eso también duele, Sí. ¿no? Y sobre todo bueno, cuando llegas tarde y recoges niños, cachos de niños, para que no lo vean los otros niños que intentas salvar, ¿no? Entonces, Claro, bueno, ver y vivir esto debe ser durísimo, pero entiendo que comparado, claro, los que nos están escuchando, tanto yo personalmente, te escuchamos y sentimos una pequeñez enorme, ¿no? Porque lo que has llegado a hacer tú para la vida de tantas personas es algo que casi nadie puede decir. Aunque hayas vivido estas partes tan malas o que chocan tanto, que te hacen llorar con tus libros, tus propios libros, lógicamente, entiendo que el global estás muy contento de lo que has hecho, ¿no? no, no sabría decirte. A ver, siempre, absolutamente siempre tienes la sensación de podía haber hecho más, ¿no? O lo podía haber hecho mejor. Siempre. Tampoco lo que hacíamos era mucho. Comparado con el hambre que había, ¿no? El hambre es el peor asesinato que existe en el mundo y lo sabemos los que vivimos en el primer mundo, ¿no? Y nosotros no podíamos es decir, curar el cáncer con paracetamoles, que era lo que hacíamos. Es decir, nosotros eran pequeñas misiones, bueno, pequeñas misiones que la misión más grande que yo he evacuado ha sido 90 personas. Tampoco eran muchas. Bueno, una 110, que luego fueron 110. Tampoco eran muchas personas. En una zona de guerra, por supuesto, es mucha. 110 niños son muchos niños. Mucho futuro. Sí, pero no sé, yo siempre he tenido la sensación de que podía haber hecho más, quizás, pero es tan poco lo que hemos hecho comparado con cuando ves a los aviones, porque tú puedes alquilar aviones o helicópteros. Entonces, si vas a matar a ejércitos, sí, disparas misiles aire-tierra o cosas así, pero cuando vas a matar a los nadie, a los pelados, a las aldeas que quieres quitarlos de allí porque hay coltán y no se quieren ir de allí porque ellos no tienen ni idea de lo que es un coltán y han visto un teléfono en su puñetera vida, pues alquilas las guerrillas alquilan un helicóptero normalmente ruso o del antiguo URSS y lo llenan de bidones de gasolina con aceite de coche y los prenden fuego, ¿no? Y los tiran desde ahí. No se gastan dinero. Ahí sí que es la frase de los nadie de Galeano de que vale menos que la bala que los mata. Para matar a esa gente no utilizan apenas. Utilizan algunas bombas de fósforo o sí, o utilizan las bombas de fragmentación, por cierto, españolas, que se hicieron en Navarra
porque algunas, un tanto por ciento, son bombas que explotan a 40 metros más o menos de altura y se abren y salen, es una bomba que pesa 200 kilos, y se abren y explotan muchas, pero otras se quedan, un tanto por ciento se hace para que no exploten. Y se quedan redondas si son de Estados Unidos, para que los niños crean que es una pelota, y las españolas son como un tipo lata de refresco. ¿Para qué? Para que lo vea un niño, crea que es una lata de refresco, o juegue con ella y le explote, Wow. y le explote no para matarle, porque en la guerra lo menos que quieren hacer es matar. Si tú matas a un enemigo, el enemigo puede seguir avanzando. Si eres a alguien, a lo que tienen que cuidar. Entonces, por eso, las balas para Bellum, para guerra, no son balas que explotan dentro de tu cuerpo, sino que te atraviesan. Y por eso se llaman así para Bellum, ¿no? Entonces, todo esto te llega un poco a trastornar un poco la cabeza Hombre, y sí. ves lo que hasta para morir hay clases y hay tipos y hay... No nos importa que sufran, que se quemen, porque además la quemadura es terrible, porque la conciencia no la pierdes y no es muy dolorosa al principio, ¿no? Tú te quemas y tú puedes estar hablando con una persona y tienes quemar el 80 o el 90% de tu cuerpo y luego después ya sí que empiezan los dolores hasta llegar a la muerte. Y muchas veces lo que hacíamos era meterlos de morfina hasta arriba y que murieran porque no iban a poderse salvar. Ostras, es que con esta historia, y podríamos aquí seguir horas y horas, ¿no? Queda muchísimo que pensar. Te quería preguntar también ahora por tu presente, ¿no? ¿A qué te dedicas a hacer ahora mismo? ¿Estás en los libros al máximo? ¿Cuál, cuándo fue la última misión que hiciste? O si las tienes aún en mente y demás. Sí, sí, la última misión es hace 5 años, que fue cuando se me movió, fue en la frontera entre Mali, bueno, en la zona de Mali, el Chad y demás. Y se movió. El problema que está de que en la zona del desierto las bombas antipersona son muy pequeñitas y se mueven con la arena, con el viento, ¿no? Las bombas antipersonas se inventaron para proteger a las bombas anticarro, porque las bombas anticarro son muy grandes y se veían, entonces la gente las quitaba y punto. Entonces se inventaron las antipersonas para rodear. Y la última misión fue hace 5 años ya, 4 años y pico. Y pero recuerdo todas. La última misión no fue una de las mejores, tampoco de las peores. Tuve mucho dolor cuando salí volando, me rompí los ligamentos que ya los tenía rotos de la rodilla, por eso cojeo y demás. Pero ahora no, ahora tengo una vida de indigente. Vivo en donde me dan de comer y yo sigo con mis libros y sigo en mi parte de activista, que nunca la he dejado. Activista con el tema de memoria histórica, con el tema de prostitución infantil y sobre todo de tráfico de órganos. ¿Cómo? Pues doy charlas por internet, donde en alguna universidad que me piden, porque, bueno, yo hice pedagogía social, antropología y teatro social, que aquí no existen, es diferente, y sobre todo porque, bueno, hice teoría política. Y algunas veces alguna universidad de por ahí, pues aunque en España tengo octavo de GB, ¿eh? No tengo más. No me quieren todas las carreras ni el doctorado me sirve. Y me dedico a eso, el tema de memoria histórica, el tema de... Voy todos los jueves a llevar un listado de los 3.000 que quitó el alcalde de Madrid de un cementerio de aquí. Estaban los 3.000 nombres puestos de las personas que mataron después de la guerra y el alcalde lo primero que hizo fue quitarlo, arrancarlo a martillazos y yo voy todos los jueves por la mañana con mis fotocopias a entregarlo a la alcaldía. Y un domingo al mes vamos al cementerio de Almudena y hacemos
misa revolucionaria y laica, y donde uno de mis libros que le he hecho para regalarle es que he cogido la liturgia católica cristiana y la he convertido en anarcocomunista, de una manera poética, una lírica y demás, cambiándola. Y yo sigo con mi activismo de hacer pegatinas y irlas pegando por la calle en contra de la prostitución, en contra de los toros, bueno, Activismo de guerrilla, ¿no? sí, activismo de guerrilla, además, que lo hago a la vez. Es decir, voy a llevar los libros, a mandar a correos, entre medias voy pegando pegatinas y a la vez voy quitando los flyers de prostitución de los coches. Es decir, me entretengo. Te entretienes, claro. ¿A nivel político te defines de alguna manera? Soy de izquierdas. No, pero soy, a ver, yo soy de lo peor que puede haber. Mi familia, sí, te explico. Mi familia, por un lado eran comunistas y por el otro anarquistas. Eso es lo peor que puede haber en una familia. Si fueran de derechas y de izquierdas, no, eso es normal, pero una familia anarquista y una familia comunista, eso es lo más antagónico, aunque la gente no lo crea. Entonces yo de pequeño aprendí a leer muy temprano y empecé a leer libros políticos y descubrí a Koprowski. Koprowski es un filósofo anarquista y es anarcocomunista o comunista libertario. Entonces así quedaba bien con la familia de mi padre y con la familia de mi madre. Y yo le decía, ¿y tu hijo con quién vas? ¿Con Carrillo? No, no, yo con Carrillo no. Es Cantamañanas. Yo soy de Koprowski. Entonces, como la gente era de fútbol ¿tú de qué eres? Pues yo de Koprowski. Entonces, y siempre se me quedó la broma. De hecho, he hecho alguna obra de teatro de memoria histórica donde hay una broma sobre Koprowski o Bakunin, ¿no? Sí, es como la broma interna, ¿no? La broma es que en uno de mis libros es el diálogo entre dos abueletes, uno anarquista y otro comunista, que le dice a uno al otro, dice, ¿tú eres de Bakunin? Dice, ¿cómo que voy a ser de Bakunin si yo soy de Albacete? Y todos los de Albacete somos de Koprowski. ¿Por qué? Porque somos de Albacete. Es eso. Y el otro decía, ¿y tú me ves como marxista? Dice, no, no, tú eres trotskista de la última etapa de México. Pues ese era el diálogo surrealista de dos abuelos en Villarrobledo, que lo situé allí, ¿no? Pues eso, para mí el humor es fundamental porque si no, claro. La vida es... Muy dura y más por lo que has visto tú, ¿no? Sí, pero bueno, la vida es vida en todos los sitios y en todos los sitios la gente se enamora, se enamora, se tiene hijos, y no sé, en todos los sitios se bebe, se caga, se mea, en todos los sitios encuentras gente súper linda y en todos los sitios encuentras gente que no merece ni vivir. Pero la vida es... Yo que he estado en 50 y tantos conflictos bélicos. Y, bueno, misiones, más que conflictos. Y yo cada día, para mí es alucinante, yo me levanto aquí en esta casa y me ducho con agua calentita, pues, joder, eso es, y como todos los días y abro el grifo y es agua potable. No sé, eso y lo disfruto mucho. Es decir, lo que estoy haciendo. Lo único que no me da el día, porque me tengo que acostar temprano por el tema de la mascarilla de oxígeno, pero yo el día le aprieto a 100, es decir, a 100. Y ahora que se me están muriendo los familiares, los pocos que tenía y demás, hago solamente lo que quiero. Es decir, ahora mismo estoy haciendo piedras con los nombres de los 3.000 para ponerlas en el cementerio. Y decir, pues, por ejemplo, y hago poesías y las hago pegatinas de poesías y las voy poniendo por todo Madrid. Por ejemplo.
Es decir, y entonces lo difícil es llegar a la gente, eso sí. Me cuesta mucho encontrar sitios donde presentar mis libros. Y bueno, y ahora he tenido un pequeño éxito en Twitter porque fui a presentar en una biblioteca de acá hace unos meses y se presentó una sola persona. Y por supuesto yo presenté mis libros. Y además dije que fue un éxito porque el 100% de personas que vinieron me compraron un libro. Es una muy buena manera de verlo, totalmente, sí. Sí, y lo colgué. Yo Twitter no sé cómo funcionaba, no lo sabía. Yo utilizaba el Facebook y demás. Y lo colgué así, diciendo, vino una sola persona y puse la foto. Y por supuesto que presenté mis libros y que el 100%. Entonces la gente, no sé, se lo tomó como con mucha ironía y ahora sí tengo mucha gente que me sigue y que me odia y todo, no lo sé. Y ahí sigo, es decir, sigo diciendo lo que quiero decir y casi nunca he hecho lo que no he querido hacer. Y eso es muy importante. Por esto esta idea va muy en línea en este podcast, que es precisamente esta charla sin cortar, así que vamos a hacer lo que podamos para mover aún más tanto tu historia como tus libros y llegar a más gente. Así que, Antolín, ha sido un grandísimo honor tenerte aquí. Para Ha mí sido ha un sido. placer muy enorme, en serio. Y eso, seguro que la audiencia, vamos a moverla porque esta audiencia es muy proactiva y a ver qué se puede hacer. Así que un abrazo muy grande y muchísimas Yo gracias. estoy, como decimos en Centroamérica, estoy a la orden para lo que necesitéis. Este viejo brigadista ya. Mil gracias, Antolín. Un abrazo. Salud. Muchas gracias.